Hola, hoy vamos a leer desde mi aula, que es otro espacio en el que también he tenido la oportunidad de comprender y asimilar la importancia de la lectura en el ser humano y todas las bondades que trae a nuestra vida. Entonces, bueno, hoy quise hacer esta lectura desde acá y vamos a comenzar. Dice así: Khayr Eddin tenía el deseo de ir a Argelia, no solo con el propósito de visitar a su hijo, sino reconocer las condiciones en que se desenvolvía el país bajo la dirección de Hassan. Las informaciones que de allí llegaban, es verdad, no podían ser mejores, pero el almirante turco sentía una verdadera necesidad, una marcada nostalgia por estar allí y ver a su hijo, a Janina y a las preciosas gemelas. Sin embargo, Solimán fue de otra idea. Khayr Eddin era almirante supremo de la flota turca. Por tanto, su obligación era mantener enhiesto el pabellón de la Sublime Puerta. Y los intereses de Turquía y aún el curso de la campaña terrestre que llevaba a cabo en la Europa suroriental reclamaban que su flota ejerciese un control de los mares sometidos a su soberanía. En consecuencia, el almirante turco debía recorrer los mares Egeo, Jónico y Adriático, Mediterráneo, Tirreno y de Liguria, en una misión de constante patrullaje. Hermano mío, este es un periodo de gran significación en la historia de mi imperio, le dijo Solimán, al tratar este asunto. Mis ejércitos de tierra han logrado notables victorias y han ocupado extensos territorios hasta llegar al mismo corazón de Europa. Debes comprender que debo mantener y apoyar sus conquistas por medio de la armada. De otro modo, podría producirse un sorpresivo y masivo desembarco de tropas enemigas a retaguardia de mis ejércitos, provocando un desastre militar de incalculables consecuencias. Khayr Eddin tuvo que admitir la fuerza de este razonamiento. En consecuencia, renunció por el momento a visitar Argel y con su nueva flota de 150 naves, emprendió un nuevo gran crucero por los 6 mares. Cerca de 2 años más se mantuvo en tal actividad, recorriendo aquellos mares sin atacar naves ni puertos, puesto que su misión era otra, lo que no impedía que en ciertas ocasiones recalasen en algún puerto y de importancia para reabastecerse. En uno de esos puertos, en Liorna, sobre el mar de Liguria, fue donde tuvo la información que le hizo tras sudar de angustia. Desde el vecino puerto de La Spezia había partido un mes antes una poderosa flota imperial, con el propósito de capturar Argel. En esta flota, compuesta de la increíble cantidad de 600 naves, se habían embarcado el mismísimo emperador Carlos V y su Estado Mayor naval, integrado por el almirante Andrea Doria, el duque de Alba, Hernán Cortés, Jean de la Valette y sus famosos escuadrones de caballeros de Malta. Y, en fin, la flor y nata de la católica y coaligada nobleza europea, prohijada bajo la insignia imperial del campeón de la causa de la fe. Oh, se lamentaba Khayr Eddin, encerrado en su cámara. Oh, mi instinto me aconsejaba ir allá. Hubiera tenido ocasión de recibir dignamente a su majestad. Ahora es demasiado tarde. Demoraríamos un mes en llegar y para entonces Argel estará convertida en ruinas y anegada en sangre. Pobre Hassan, pobre hijo mío, el destino quiere que pagues el precio de la gloria que me brinda a mí. Infortunado de mí, lloraré eternamente su nuevo sacrificio. Jamás podré consolarme de la pérdida y el sacrificio de Argel. Oh, desventurado de mí. Las lamentaciones de Khayr, a fuer de sinceras y que respondían a la realidad, indujeron a Pafnucio, que las escuchaba, a acercarse y decirle: comprendo tu pesar y aún lo justifico, Señor, pero no te dejes llevar por la desesperación. Recuerda que lo que es ya fue y lo que se sembró está a punto de ser cosechado. En consecuencia, el hombre dará su lección y probará si aprendió la magna verdad. Las circunstancias que rodean estos hechos demuestran que la ley causal está en plena vigencia,
Sosiégate, Señor, y piensa que alguna razón existe para que en esta acción seas espectador y no actor. Khayr ed-Din miró a su amigo y su grave semblante se iluminó. Aquellos nobles pensamientos, ciertamente, tuvieron la virtud de alumbrar su espíritu en sombras. Hasan Agha, el eunuco, recibió la tremenda noticia sin inmutarse, poseído de una impasibilidad que no parecía normal. Sin embargo, era solo el fruto de una larga meditación y preparación para este instante. Seguro de que algún día habría de llegar en que el emperador Carlos daría cumplimiento a su imperial juramento de capturar Argel y borrar para siempre todo testigo de piratería berberisca. Lo había venido esperando desde hacía 4 años. Por tanto, quienes le traían la noticia de que una poderosísima flota integrada por 600 naves avanzaba sobre Argel, vieron que no demostró ninguna emoción. Lo cual no quiere decir que se rindiera a lo que parecía ser el curso fatal de funestos acontecimientos. Luego de agradecer a sus informantes, se encerró en su despacho y estudió sus antiguos planes defensivos. De conformidad a la situación real, pues el aplastante número de naves incursoras, 600 naves contra escasas 150, obligaba a tomar otras medidas. No duró mucho, sin embargo, el aislamiento de Hasan. El dramático instante exigía rápidas determinaciones. Por tanto, cuando hizo abrir las puertas de su despacho y llamó a sus jefes y colaboradores, sus disposiciones y órdenes fueron precisas. Evacuarían la ciudad las personas no imprescindibles a la defensa. Todos los hombres en condiciones de tomar las armas debían formarse en escuadrones y regimientos. Esas fuerzas tendrían como jefes a los corsarios ya experimentados. La flota argelina debía abandonar el puerto sin tardanza, yendo a ocupar determinados lugares de la costa, donde las naves permanecerían escondidas. Pero la orden que más confundió y aún provocó murmullos de protesta fue que se desmantelaran los bastiones y las fortalezas. Debían retirarse las piezas de artillería y reubicarlas en nuevas posiciones, dejando solo algunos cañones, excepción hecha de la ciudadela de Peñón, la cual se defendería a sangre y a fuego. Tengo un plan de defensa y estas medidas obedecen al mismo, declaró Hasan en el consejo. Con gravedad, os advierto, sin embargo, que la defensa depende del estricto cumplimiento de las órdenes. Si dudamos o nos dejamos aplastar por el número de los barcos y los contingentes a desembarcar, seremos fácil presa y una vez más se repetirá el triste y sangriento episodio de Túnez. El recuerdo de ese amargo y aún fresco episodio imbuyó a todos los jefes presentes de una resolución heroica. Algunos reflexionaron atinadamente que, habiendo sido Hasan uno de los más afectados por aquella derrota, era de presumir que había estudiado y solucionado el problema de la defensa. Intensa actividad se cumplió en los 2 días que precedieron a la aparición real de la flota imperial frente al puerto de Argel. Como los medios de ejecución se hallaban preparados con mucha anterioridad, no se tuvo tropiezos en el traslado de las naves, de la artillería costera, ni en la apertura de nuevas trincheras y casamatas en otros sitios. Finalmente, luego del rápido éxodo de la población civil, la triste experiencia de Túnez evitó la natural resistencia al abandono de los hogares y pertenencias. Escuadrones y regimientos enteros se emboscaron en lugares estratégicos. Convencido al fin de haber tomado todas las medidas de seguridad aconsejadas por las circunstancias, Hasan se dirigió al interior del palacio a cumplir la segunda parte de su tarea, la más penosa, la de despedirse de su pequeña familia. El instante fue muy emotivo, porque Janina se negó en esta ocasión a abandonar el palacio. Estaba resuelta a compartir la suerte de su esposo, cualquiera que fuera ella. Dejaría, eso sí, que las hermosas gemelas que a sazón contaban 6 años de edad, partiesen custodiadas por sus gobernantas y los eunucos asignados a su servicio. Sin poder quebrantar la determinación de la noble Janina, Hasan hubo de resignarse a ver partir a sus hijas. Sus cuidadores llevaban instrucciones para que las niñas
si ocurría lo peor, fuesen trasladadas a Constantinopla y entregadas al cuidado de su famoso abuelo. Ahora, esposo mío, preparémonos a morir, dijo Janina, secando sus lágrimas y estirándose animada de sereno valor. Pero no dejaremos de vender bien cara nuestra vida. Ordena que me proporcionen armas y defensa. Quiero ser un guerrero más entre vosotros. Y no te preocupes por mí, pues aprendí a usar las armas bajo la tutela de mi padre. Y en efecto, vestida como un hombre, protegida por casco y coraza, la valerosa Janina se convirtió en uno de los lugartenientes más activos del bey de Argel. Este, además, contaba con la ayuda de 2 jefes experimentados y de indudable mérito. Aydin, a quien los hispánicos llamaban ahora el diablo, y el otro renegado, Ulugh Ali, que casualmente cumplía su turno de vigilancia en Argel. En tanto, Dragut se ocupaba en visitar la costa española y rescatar a los perseguidos por el fanatismo y el odio racial. Todo está resuelto y preparado para la gran batalla, comentó Hassan el eunuco, observando desde una de las atalayas del castillo el impresionante aunque lento desplazamiento de las 600 naves imperiales por las aguas frente al puerto de Argel. Sea cual fuere nuestra suerte, no se repetirá lo ocurrido en Túnez, y eso basta ya para llevar valor y resignación a mi espíritu. Tengamos esperanza, Hassan, esposo mío, repuso Janina. Pafnucio sostiene que las causas justas contienen en sí misma la divina fuerza cósmica que impulsa el sincronizado movimiento estelar del universo. Hassan asintió y, no poco conmovido, abrazó por el hombro a su esposa y ofreciéndole el catalejo, le dijo: «Toma, mira con qué orgulloso continente, henchidas sus velas, avanzan el galeón imperial. Comparadas con esa fuerza, las nuestras resultan pobres y ridículas. Por cierto, si existe esa divina fuerza de que habla Pafnucio, tendrá que ser muy poderosa y oportuna». «Hassan», exclamó Janina, «¿ves lo que yo veo o solo es producto de mi fantasía? Hay mujeres a bordo de la nave imperial». «¿A bordo de la Gloria?», que tal era el nombre de la poderosa nave almirante, reinaba un clima alegre y festivo. Janina no se hallaba equivocada. Carlos V, en una ligera apreciación que denotaba su versátil personalidad, se hallaba al tanto de la ausencia de Khayr Eddin. Si bien traía con él una numerosa armada para asegurar la victoria, juzgaba que el episodio de Argel sería un divertido paseo. En consecuencia, había hecho venir con él una numerosa y calificada delegación de damas de su corte para que presenciaran la victoria y aplaudiesen a los victoriosos. Y como sucede siempre que hay reunidas más de 3 damas de espíritu festivo, la excursión naval se había convertido en un crucero de alegría y de placer. Cada uno de los almirantes, jefes y capitanes traía una dama consigo, y había quienes, como el propio Carlos y el duque de Alba, tenían a su cargo más de una. «Vedlo y contempladlo mientras tenéis este privilegio», decía su graciosa majestad, señalando el inmenso anfiteatro. «Colinas blancas y verdes, árboles por doquier, un paisaje inigualable y en medio de todo ello los frutos del país, los bocados más exquisitos. ¿Os imagináis, señoras mías, estar sentadas en medio de esos edenes y siendo servidas por esclavos de admirable y recia figura? Todo esto y mucho más os ofrece Argel, y por ello hemos puesto en aquesta empresa más de lo que nos daba el bolsillo. En fin, todo sea para mayor gloria de Dios». «Os escucho, majestad. Decidme, ¿no creéis que haya un medio de evitar una inútil destrucción? Enviad parlamentos, ofreced el perdón, haced cualquier cosa, pero lograr que Argel caiga sin lucha y os colmaré de títulos y honores». «Perdonad, majestad, pero es imposible e inútil, de toda inutilidad, parlamentar con esos salvajes herejes», intervino el inefable duque de Alba. «Habéis de saber
y oídlo bien vosotras, nobilísimas señoras, que en otros intentos semejantes los piratas devolvieron a nuestros embajadores convertidos en cadáveres decapitados y profanados cruel y vergonzosamente. ¡Oh! ¡Oh!, exclamaban las damas, persignándose. Sí que deben ser verdaderos herejes para hacer una cosa semejante. Si lo dice mi buen amigo don Fernando, no lo pongáis en duda, no. Y yo os diré algo más. Es una costumbre muy generalizada entre ellos. ¿Será por eso que hay tantos eunucos, don Carlos? Oh, no me gustaría vivir en un país donde los hombres solo tienen apariencia de tales y donde una sufriría a cada instante amargas decepciones, declaró otra dama, soltando una chispeante carcajada. Animados comentarios y una generalizada charla permitieron que el almirante Doria, que parecía preocupado, hiciera un aparte con el emperador. Pero don Carlos se echó a reír de buena gana al escucharle y luego, en tono suficientemente alto para ser oído de todos, declaró en tono jovial pero de indudable reproche: «Vaya, almirante, se diría que los años no pesan en vano sobre vuestros hombros. ¿Sabéis lo que me propone? Reíd si ello os viene en gana, que abandonemos esta empresa y regresemos a nuestras bases. Y no sé si tomarlo en serio o no», agregó haciendo coro de las otras risas. «Es lo mismo que me viene diciendo desde que partimos». Andrea Doria, el famoso almirante, tuvo que esperar bastante amoscado que cesara aquella tempestad de risas para decir: «Lo hice solamente en mérito a las condiciones de tiempo que en esta época del año castigan la costa argelina, señor. Intensas lluvias, vientos huracanados y aún tempestades son comunes». «¿Habláis de vientos huracanados y de tempestades, almirante, cuando el cielo se muestra radiante y la mar tranquila? Oh, ya no cabe duda. Creo que una larga campaña os afectó demasiado. Pero tranquilizaos. No estamos en Pradesa». Oyendo tal cual, en medio de un injurioso acrecer de risas, el agobiado almirante Doria optó por retirarse con los carrillos encendidos. Este histórico incidente había de ser recordado y citado posteriormente por algunos de los testigos de la afrentosa escena. Aquello había ocurrido al promediar la tarde. La inmensa e imponente flota imperial siguió avanzando lentamente. Los primeros barcos ya habían entrado a tiro de las baterías de la ciudadela de Peñón, pero, cosa extraña, solo se advirtió allí un inusitado movimiento de gente. ¿No os lo dije? Están asustados como conejos sorprendidos en su madriguera y no atinan ni siquiera a la defensa. En este momento, en efecto, se oyeron algunos disparos de cañón aislados, ineficaces. Se tenía la impresión de que los defensores, demasiado asustados para atinar a una adecuada defensa, disparaban al azar. Hernán Cortés, que venía observando detenidamente el panorama, se acercó a su majestad. «Señor, ¿no advertís algo insólito en todo esto? No se ve un solo barco de importancia en el puerto. ¿Y eso os preocupa, capitán? La ausencia de naves solo se explica de una manera. El bey y los personajes más importantes han huido en ellas». Y poniéndose serio agregó: «Y a fe que voy creyendo que esto último no es de fantasía. ¿No observáis que no hay una defensa organizada? La costa está libre. Las fortalezas y bastiones se mantienen en silencio. ¿Atacaremos resueltamente, señor?», preguntó el duque de Alba. «Mis hombres se muestran impacientes y apenas puedo contenerlos». «Seamos prudentes, duque. Avanzaremos hasta entrar en la rada y luego de rodear el peñón esperaremos. Dejaremos pasar la noche. Mañana tendremos una mejor idea de lo que sucede». De hecho, asumía su majestad imperial la conducción de aquella campaña y habiéndolo interpretado así todos los jefes, desde el disminuido almirante para abajo, le consultaban sobre lo que era necesario hacer. Durante la noche, que cerró rápidamente para dar una radiante demostración de fuerza y poderío, todas las naves se iluminaron a giorno y en ellas privó un clima festivo, con música y todo.
Los aislados y temerosos disparos desde algunos bastiones no alcanzaron a silenciar, ni siquiera a inquietar a los invasores. Bueno, pues vamos a ver qué sucede más adelante. Vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Y bueno, les recuerdo que este espacio es para ir acumulando contenido de libros, el contenido de diferentes libros. Y nos encontramos leyendo El placer de los dioses, que nos narra una novela inspirada en nada más y nada menos que la fabulosa vida del pirata Barbarroja. Pues hasta la próxima.